También ya tenemos nuestro invitado, nuestro siguiente invitado a esta hora de la mañana. Está en contacto ya con nosotros, 7:46. ¿De quién se trata? 7:46 minutos, ahí estamos ya con nuestro invitado a esta hora de la mañana. Se trata del abogado Damián Armijos Álvarez, él es magíster en Derecho Constitucional. Con él vamos a analizar, él va a analizar el decreto 741 que está relacionado con el tema de la muerte cruzada. La cordial bienvenida a esta hora de la mañana, abogado Damián Armijos Álvarez, magíster. ¿Qué tal? Buenos días. Carlos, Fran y Miguel Ángel les saluda desde Manta, desde Manabí, acá, en nuestra provincia, 7:46. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Carlos, Fran y Miguel Ángel. Yo encantado de poderlos acompañar en este espacio y un saludo al pueblo manabita. Encantado de estar aquí. Listo, entonces vamos ya de lleno al tema, el análisis del decreto 741, magíster. La muerte cruzada. Sí, bueno, el presidente de la República, como es de conocimiento público, en la mañana de ayer anunció que había firmado el decreto ejecutivo 741, en virtud del cual decreta la disolución de la Asamblea Nacional con fundamento en el artículo 148 de la Constitución. Este decreto ejecutivo se lo lanza en medio, como también es de conocimiento público, en medio de un juicio político a puertas de la votación por parte de la Asamblea Nacional que se presume pues que había una inminente censura y destitución por parte del presidente de la República. El presidente se adelantó en la dinámica del proceso político, disolviendo la Asamblea Nacional, y esto obviamente ha generado también reacciones tanto en la ciudadanía, en favor, en contra, así como en los sectores políticos y sociales, en un sentido favorable y en un sentido contrario. De hecho, observaba ayer en las noticias que se han planteado ya acciones de inconstitucionalidad en contra de este decreto ejecutivo, y esta mañana revisaba precisamente en la página de la Corte Constitucional que hay dos demandas de inconstitucionalidad de este decreto que disuelve la Asamblea. La primera, presentada por varios asambleístas: Ángel Maita, Mireya Pazmiño, Dina Farinango, Janet Llano y José Cabascango; y la segunda acción de inconstitucionalidad presentada por Luis Esteban Torres y Ludvia Yesenia Guamaní. Ambas acciones de inconstitucionalidad, por recaer sobre el mismo objeto, que es el decreto ejecutivo 741 del presidente de la República, deberán ser acumulados por la Corte Constitucional y resueltos en el menor tiempo posible. Sabemos la tensión y la expectativa que esto genera en la ciudadanía, y asimismo el artículo 7 del reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional le impone a la Corte, entre otras cosas, priorizar el tratamiento de ciertas causas que puedan tener interés o impacto nacional. Entonces, estaremos merced a lo que diga la Corte. Magíster, usted como magíster, máster en el tema de materia constitucionalista, ¿qué lectura le da? ¿Es inconstitucional lo presentado, estas quejas legadas presentadas por los que usted acaba de nombrar? ¿Procede, según su criterio, como constitucionalista? Mire, es importante advertir que en el Estado constitucional prácticamente todas las decisiones de las autoridades públicas deben de encontrarse fundamentadas en la Constitución. No puede haber ningún acto que esté por fuera de la Constitución, y absolutamente todas las decisiones, incluido este decreto ejecutivo de la muerte cruzada, debe de guardar conformidad con el texto constitucional. El asunto es: ¿qué pasa cuando el texto constitucional establece que la atribución llegue a ejercerse de tal forma que el presidente de la República la haga a su real saber y entender? Porque veamos lo que dice el artículo 148 de la Constitución. Dice que el presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, es decir, a su criterio personalísimo, o sea, la Asamblea Nacional se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, cosa que no es el caso, ¿no es cierto? En ese caso dice: previo dictamen de la Corte Constitucional favorable. Es decir, antes de que el decreto ejecutivo se pueda publicar en el registro oficial, cuando la Asamblea Nacional se ha arrogado funciones y el presidente la disuelve,
por esta causal se necesita dictamen previo de la Corte Constitucional. Ahí la Constitución establece un punto y coma, es decir, separa una siguiente idea. Ya. Dice, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Segunda opción que tiene el presidente para disolver la Asamblea Nacional. Sí. Coma. Y dice, o por grave crisis política y conmoción interna. Es Es la que se decir, aplicó. hay tres causas separadas, perdón. Es la última fue la que se aplicó pues en el decreto 141. Exactamente. Esta última causa, la grave crisis política y conmoción interna, es la causa por la cual el presidente de la República está declarando la muerte cruzada, pero nótese que el propio texto constitucional no establece un control previo de constitucionalidad. Lo que está sucediendo ahora con la acción de inconstitucionalidad es un control posterior por efecto de una demanda. ¿Sí? Es decir, no hace falta la intervención de oficio de la Corte. Ya. Ahora bien, sin embargo, si regresamos al contenido del artículo 148 de la Constitución especifica que el presidente puede, en todo caso, a su juicio, declarar la disolución de la Asamblea Nacional. Y entonces, ¿cómo podemos hacer control de constitucionalidad del juicio del presidente? Eso quiere decir que la Constitución, cuando fue redactada por el constituyente en su momento, le dio una atribución al presidente de la República de incurrir en actuaciones políticas que eventualmente puedan estar exentas del control de constitucionalidad, porque, insisto, el control de constitucionalidad es respecto de la conformidad de los actos respecto de la Constitución. Pero este acto encuentra un fundamento, según la propia Constitución, en el juicio del presidente. Ayer, el presidente de la República dio declaraciones en las cuales él dice que ha declarado la muerte cruzada para frenar un pacto macabro, decía algo así, para que regrese cierto sector de la política, le saquen a él, le saquen al Contralor, a la Fiscal General, etcétera. Pero eso no lo dice en el decreto ejecutivo. Lo que pasa es que en el decreto ejecutivo lo que hace es señalar una serie de antecedentes para justificar una supuesta grave crisis política y conmoción interna que, si es que observamos los considerandos o la motivación del decreto, en realidad, desde mi óptica, no la configuran. Y no la configuran porque el presidente de la República señala, por ejemplo, entre otras cosas, que la Asamblea Nacional ha obstruido su gestión como presidente porque no le aprueban las leyes. Ese, Oiga, pero si la Constitución establece que el presidente de la República debe de colegislar con el Parlamento, es normal que la Asamblea Nacional pueda obstruir ciertas leyes porque para eso hay criterios políticos. Así como el presidente de la República puede obstruir o puede frenar o puede cambiar el texto de la ley porque es colegislador a través del veto total o parcial que se conoce. Entonces, el ejercicio normal de las atribuciones que le corresponden a la Asamblea de ninguna forma podrían configurar grave crisis Magíster, política. O Magíster, pero dice el presidente, perdón. Magíster, está bien lo que usted dice, estoy de acuerdo. Eso en el plano de la buena práctica de la política. Pero todos sabemos cómo se ha manejado el país de acuerdo a intereses muy particulares y sectarios, ¿correcto? Lo que usted dice está bien, ¿no? Es legal, es parte de la democracia, el poder discutir, no está de acuerdo con ciertos planteamientos en leyes que envía el Ejecutivo, la Asamblea, pero acá se ha manejado de otras cosas muy importantes. Ahora la otra pregunta, ¿esto significaría un mal precedente en un futuro? Me refiero al tema de la muerte cruzada. ¿Será un mal Bueno, precedente o buen precedente para los futuros? Bueno, lo que pasa es que nada más representa el ejercicio de una atribución constitucional, que es una atribución que genera un impacto político y social de alta preocupación, claro que sí, pero es el ejercicio de una atribución constitucional. Lo que pueda marcar precedente realmente creo que está en manos de la Corte Constitucional, porque veremos realmente si es que hace o no el control de constitucionalidad de las demandas que se han propuesto. Claro, el precedente nace en la medida de que
eventualmente, si es que la Corte Constitucional primero admite a trámite, ojo con este tema, la admisión a trámite de las demandas de inconstitucionalidad no la hace la Corte Constitucional en pleno, es decir, los 9 jueces. La admisión a trámite de las demandas de inconstitucionalidad depende de la sala de admisión, es decir, de 3 jueces, quienes hayan sido sorteados en esta causa. Está en manos de 3 jueces primero saber si es que se admiten o no las demandas, es decir, cumplen o no las demandas con los requisitos establecidos en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y luego de eso, ahí sí, se hará un proyecto de sentencia que será resuelto por parte de la Corte Constitucional en pleno, es decir, por los 9 jueces, siempre que pase ese filtro de admisibilidad. Pero es curioso, insisto, que pueda pasar el filtro de admisibilidad si es que este no es un acto en estricto sentido normativo. El artículo 436 de la Constitución, en su numeral 2 y en su numeral 4, contemplan la acción de inconstitucionalidad para impugnar actos administrativos con efectos generales o actos normativos. Cuando se atiende entonces a la naturaleza del acto, uno se pregunta, ¿este decreto ejecutivo es un acto normativo? ¿Es un acto administrativo con efectos generales o es un acto político? Porque los actos políticos, insisto, no son susceptibles de control de constitucionalidad. Insisto, aquí estamos nuevamente bajo la decisión protagónica que pueda tomar la Corte Constitucional, pero eso también es un indicativo, obviamente, de que cuando las Cortes, que son la instancia a las que tenemos que acudir cuando no tenemos una solución concreta, real, administrativa, política e institucional, son las que tienen que dar la respuesta, significa entonces también que algo está funcionando mal en el Estado. Y esperemos realmente que la Corte esté a la altura de las circunstancias y pueda resolver estas acciones en el marco de la constitucionalidad, pero sobre todo nos garanticen la estabilidad y la institucionalidad que necesita el Bueno, país. acá nuestro compañero el doctor Carlos Barcia tiene una pregunta también para usted. Magíster, Claro que sí. con la explicación que usted nos ha brindado Más clarito no en canta un esta gallo. mañana, entonces no hace falta el pronunciamiento y de acuerdo al clima que vive Es la el lectura. país, ¿qué podría pasar? ¿Cuál es su lectura general del tema? Bueno, si Sieyès decía, la Constitución es el más jurídico de los textos políticos y el más político de los textos jurídicos. Inevitablemente, cuando se trata de asuntos constitucionales, también vale la lectura política. Yo pienso que si el presidente de la República sabía que existían los votos para su censura y destitución, la salida más digna para él y constitucional también, que no revolotee tanto el escenario político, hubiera sido mejor renunciar desde mi punto de vista. Y además que hubiera sido una salida digna. Porque claro, si es que salía destituido, obviamente le reemplazaba el vicepresidente que hubiera sido mejor desde mi óptica a la muerte cruzada. Y lo digo en los siguientes términos. Se entiende que cuando una persona o un grupo político opta por la presidencia de la República, tiene detrás de sí un proyecto político. Si es que se daba la destitución del presidente y asumía el vicepresidente, ese proyecto político con el que se entiende que entraron a gobernar hubiera continuado. Podían afianzar, corregir los errores y afianzar su proyecto político si es que ese era el norte. Pero lamentablemente en nuestro país, acostumbrado a los caudillismos, los problemas políticos solamente se resuelven en función del caudillo de turno y en cómo esto me afecta, ¿no es cierto? Son el inicio y el fin de las cosas. Entonces, no hubo una lectura de proyecto político, sino una lectura personal. Pero ahora pienso que esta lectura personal le pasará una factura todavía peor, porque sabemos cuáles son los índices de popularidad del presidente de la República y si es que él quisiera terminar este periodo de gobierno en el año 2025, necesariamente tendría que postularse para esta nueva elección y eventualmente ser ratificado por el pueblo ecuatoriano, cosa que no creo que suceda. Sabemos en el país cuál es la tendencia política más marcada y creo que terminar el periodo de gobierno siendo reemplazado
por su mayor opositor político, es un fracaso total para el presidente de la República, de lo cual debió haberse encontrado advertido antes de lanzar la muerte cruzada. 8:01, le estamos agradeciendo al magíster en Derecho Constitucional, Damián Armijos Álvarez, muy amable por esa explicación. Estaremos en contacto porque vamos a seguirle seguimiento a esto. Muy amable, gracias. Muy amable, Gracias, 8:01. La hora, 8:01, la hora para...